día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 390, que tiene como título para leer el relato de la caída. Es un punto introductorio al tema del pecado original. Da aquí algunas pautas de cómo leer el relato de la caída del pecado original. Dice así: el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Bueno, afirma, por lo tanto, este punto del catecismo, pues que en el relato de la caída del pecado original existe un lenguaje simbólico. Le solemos llamar género literario, lenguaje simbólico. Obviamente el autor que escribió el libro del Génesis está escribiendo, a diferencia de otros libros de la Sagrada Escritura, está escribiendo sobre acontecimientos de los que él no fue testigo. Claro, hay libros que se llaman libros históricos en los que el narrador está narrando los acontecimientos de los que fue testigo. Bien, no es el caso del libro del Génesis, que está hablando de los orígenes de la humanidad, pero está hablando de ellos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración del Espíritu Santo asegura que las imágenes que ese autor está utilizando para hablar del origen del pecado original, son imágenes que son adecuadas para narrar los acontecimientos que tuvieron lugar, o sea, las verdades que tuvieron lugar en el inicio de los primeros pasos del hombre. Puede haber, no, seguro que hay, por lo tanto, en el libro de Génesis, pues una inspiración literaria de quien escribe ese texto, pero es una inspiración literaria, inspiración del autor, que al mismo tiempo está asistida por el Espíritu Santo. Tiene su genio literario, quien escribió ese libro, recurre a imágenes, pero en ese genio literario, en ese recurrir a imágenes, hay una asistencia del Espíritu Santo, una inspiración que nos garantiza que esas imágenes son adecuadas, pues, para trasladarnos a nosotros los acontecimientos. Y repito la palabra acontecimiento, porque es que la palabra así lo utiliza aquí el catecismo, acontecimiento. O sea, es decir, estamos hablando de hablarnos de lo que históricamente ocurrió. Lo digo porque es que a veces hemos opuesto ridículamente la palabra género literario a historicidad, como si allá donde hubiese un género literario, donde hubiese unas imágenes, eso ya no es histórico. Oiga, esa contraposición, ¿de dónde sale? Más bien, digamos que ese género literario es una forma de contar, de expresar lo acontecido, pero no podemos pensar que el género literario es casi una afirmación de que eso no sea cierto. No, es una forma de narrar y de contar lo acontecido. Por eso, claro, cuando igual algún oyente, pues en el turno que solemos tener de preguntas, etcétera, pregunta, bueno, entonces, lo que el Génesis está narrando sobre el origen del mundo, bueno, entonces Adán y Eva existieron. Hombre, claro que existieron. Esa fue una primera pareja, tuvo que haber que Dios crease, ¿no? A eso se refiere, que esos son Adán y Eva, existieron. Adán y Eva cometieron un primer pecado, a eso se refiere, o sea, que ellos habiendo sido creados en ese estado de amistad con Dios, sin embargo tuvieron un acto de rebelión, etcétera, etcétera. Es decir, no confundamos el hecho de que se utilicen imágenes
que obviamente, pues por ejemplo, el hecho de la creación de Adán de Eva de la costilla de Adán, etcétera, o la formación del cuerpo de Adán del barro de la tierra, el hecho de que se formen esas imágenes, o sea, se utilicen esas imágenes, no quiere decir que estemos hablando de un cuento, no, un cuento no. Y luego, digamos que esas imágenes, más que fijarnos, porque ocurre que muchas veces a la hora de explicar ese tema, cuando se incide en el tema, en el hecho de que son imágenes, son géneros literarios, etcétera, se incide en ello de una manera que parece que no nos damos cuenta que son imágenes inspiradas por Dios y por tanto muy sugerentes de, de misterios que Dios quiere revelarnos. Imágenes sugerentes, imágenes que Dios ha considerado adecuadas, porque habrá otras imágenes que no sean adecuadas, pero estas sí son adecuadas para expresar el misterio de Dios. Bueno, por eso no nos parece una tontería que la imagen, por ejemplo, elegida pues para expresar cuál es el pecado original, sea la imagen del árbol del bien y del mal. Pues ya sabemos que es una imagen. El pecado no va a consistir pues en comer o no comer de un árbol. Eso sería si pretendiésemos extralimitarnos, llevar al límite la literalidad de la imagen, pues claro que sería un poco absurdo, sería un capricho decir, mira, aquí tienes, pues eso, ¿no? Pues un jardín de manzanos y por capricho de Dios de este no y de los demás sí. Eso sería absurdo. Pero no nos riamos de la imagen, porque la imagen es muy sugerente. Y esa imagen del árbol de la ciencia del bien y del mal está llena de sugerencias. Por lo tanto, se trata de imágenes, pero que bajo la inspiración de Dios han sido utilizadas porque son apropiadas para expresar los acontecimientos que tuvieron lugar y las enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de ellos. Bueno, este es el punto de partida, la primera afirmación que hace este punto del catecismo. Y la segunda afirmación dice, bueno, la revelación, el conjunto de la revelación, perdón, hay un punto que me he saltado, se nos refiere la Gaudium et Spes, capítulo 13 y párrafo primero. En esta constitución sobre el mundo, en esa presencia de la Iglesia en el mundo, que es la Gaudium et Spes, se reserva esta referencia al pecado. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, o sea, en los inicios de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no tienen su origen en el Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Bueno, este punto fijaros que la Gaudium et Spes es una de las constituciones del concilio en las que la Iglesia más esfuerzo hizo en el Concilio Vaticano II de ver cómo se posiciona pues la Iglesia y cómo se entiende en medio de este mundo, en el diálogo con este mundo. Y en medio de ese esfuerzo de presentación de la Iglesia a los ojos del mundo, o en relación con el mundo,
se habla explícitamente del pecado original. No podía dejar de hablarse de él. La Iglesia Católica no deja de hablar de este tema en esta Constitución Gaudium et Spes. La Iglesia en el mundo de hoy, cómo se presenta ante el mundo de hoy, no puede dejar de hablar del pecado original, porque sería ocultar un dato que es determinante. ¿Eh? Sin este dato hay muchas cosas que no se entienden. Por lo tanto, es un error el pensar que una presentación moderna de la vida de la Iglesia o de la vida espiritual pueda obviar, pueda prescindir del tema del pecado original. ¿No? Vamos cojos. Estamos hurtando un tema sin el cual va a haber algo que quede sin explicación. Fijaros que dice aquí el Concilio Vaticano II, que es que incluso desde el punto de vista experiencial, cuando examinamos nuestro corazón, comprobamos que existe una inclinación al mal. Y comprobamos que existe un poder del pecado en nosotros. Y un poder del pecado en la humanidad. ¿Que es un misterio el tema del pecado original? ¿Cómo lo explicamos? Sí. Pero más misterio todavía es la explicación de nuestra propia vida y nuestro propio desorden sin el pecado original. Misterio será el pecado, pero desde luego, pretender explicar esta vida sin hacer ninguna referencia al desorden introducido por el pecado, la verdad es que es todavía mayor misterio. Y en este punto del catecismo explica el pecado original como un negarse a reconocer a Dios como principio y fundamento último. Cuando el hombre no reconoce en Dios la razón de su existencia y está buscándola equivocadamente, en otros lugares, o pretende que lo que es medio sea fin y lo que sea fin pase a ser medio, entonces se produce, ¿no?, un desorden muy grande. El pecado original es también presentado aquí como un desnortamiento, un estar desnortado, perder conciencia del para qué he sido creado. Bueno, iremos poco a poco, ¿no?, expresándolo, pero aquí estamos hablando de las consecuencias que vemos del pecado original en nosotros. Y ese desnortamiento, ese caminar sin rumbo, ese descentramiento, ese estar descentrados, es una consecuencia muy obvia, muy inmediata del pecado original en nosotros. Bueno, me despido como tenemos costumbre con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.